Hoy entramos entonces a Levítico 14, le estaremos leyendo versículo 1, versículo 2 y versículo 3, a manera de introducción. Le damos lectura, por favor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Habló Yahvé a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso. Continúa, pero ahí vamos a detenernos. Amén, ya que vamos a ir dividiendo en partes para poder discernir correctamente la palabra del Señor. Voy a titular la meditación de esta noche: la purificación del leproso. La purificación del leproso. Pero hoy vamos a estar mirando la introducción a la purificación del leproso. Este es el tema o el asunto más importante del capítulo 14. En los capítulos anteriores, capítulo 12, capítulo 13, vimos un cuadro negativo de lo que somos. Sobre todo el capítulo 13 revela la condición de la naturaleza humana pecaminosa, representada en la lepra, la cual es figura de la inmundicia que hay en esa naturaleza pecaminosa que todo ser humano tiene desde su nacimiento. Cuando crece, se mira de una manera muy evidente esa naturaleza pecaminosa, pero ya desde su nacimiento viene con esa naturaleza maligna. Dicho cuadro, revelado en el capítulo 13, pone al descubierto esa naturaleza maligna que todos llevamos, revelando lo que somos naturalmente y moralmente. ¿Cómo somos? Malignos. Nuestra condición pecaminosa se compara como la enfermedad de la lepra. Pero en el capítulo 14 llegamos al asunto de la purificación, de la limpieza, de la restauración, de la renovación, la cual expresa la salvación integral e inclusiva que Dios ha preparado y efectuado para nosotros. Por eso, capítulo 14, el tema central de este capítulo es la purificación del leproso, que revela la purificación maligna de nuestro ser. En este capítulo nuevo, 14, es visible la manifestación de la misericordia de Dios a favor de la persona leprosa. Ser leproso habla de una condición miserable y repugnante para los demás. Era muy trágico ser una persona leprosa en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, en los tiempos de la ley, en la dispensación de la ley, hermanos. Qué terrible y qué tragedia eras cuando una persona se convertía en un hombre o en una mujer leprosa. Pero ahí se mira la grande misericordia, porque Dios, según el texto, versículo 2, Dios estableció una ley. Ahí lo podemos leer. Esta será la ley. Dios establece una ley para que todo leproso fuera restaurado y finalmente limpiado de toda contaminación de inmundicia. La ley que le traería restauración, sanidad, purificación y santificación a aquel pobre miserable que se había llenado de lepra. Ahí se mira la misericordia de Dios.
Ahí se revela la misericordia de Dios. El leproso, la persona leprosa, lo único favorable que tenía a su disposición era la misericordia de Dios, así como el pecador inmundo lo único que tiene a su favor es igual la misericordia de Dios. No había otra cosa, otro asunto, otra situación favorable para el leproso, solamente la misericordia de Dios podía limpiarlo. En lo espiritual no hay otra solución para el pecador, solamente la misericordia de Dios puede limpiarlo de toda la inmundicia que trae consigo. Bendito sea Dios, porque hermanos, en nosotros ahora en Cristo ya Él nos limpió de toda la inmundicia que traíamos en la mente, que traíamos en el alma, que traíamos en el corazón. Ahora, ¿qué es la misericordia de Dios? Algunas veces lo he explicado, lo he compartido en relación a la condición del leproso. ¿Qué es la misericordia de Dios? En una respuesta muy breve, la misericordia de Dios, aprenda por favor, es la bondad del amor de Dios para con la miseria humana. Esa es la misericordia de Dios. La bondad del amor divino, la bondad del amor de Dios para con la miseria humana. El leproso era una persona miserable, condenada a una vida de dolor, sufrimiento y humillación. El leproso representa la condición moral del pecador delante de Dios. Todo ser humano, por causa del pecado, como lepra en su vida, está condenado a una vida de miseria, dolor, vergüenza y sufrimiento, al igual que el leproso. Por eso el leproso es figura del pecador inmundo. Pero bendito sea Dios, que en esa grande misericordia, hermanos, Él da oportunidad a todo ser humano, no importa el tamaño o la magnitud de su inmundicia. Dios en su misericordia le da la oportunidad para que sea restaurado y para que sea limpiado. Ahora, entrando en el texto, el primer detalle que voy a señalar para que meditemos es el siguiente. Número uno, Dios estableció una ley especialmente para el leproso. Qué grande es la misericordia de Dios, que aún siendo leprosos no los dejó abandonados, no los dejó olvidados en la miseria, en la desgracia, en esa vida de vergüenza, de rechazo o de humillación, sino que establece una ley por misericordia, establece una ley para el leproso. Esta ley para el leproso expresa, escuche porque esto es muy importante, expresa que la santidad, la limpieza, la purificación, esa es una ordenanza de Dios para la vida de aquel que se ha llenado de inmundicia. La santidad es una orden de Dios. Ser limpio es un mandato de Dios. Era por ley que aquel leproso tenía que ser limpio, sanado, purificado. Y esto nos revela que la voluntad de Dios es que todos seamos limpiados. La voluntad de Dios es que no exista inmundicia entre su pueblo. Esta ley revela la voluntad de Dios, hermanos. Él no quiere ver inmundicia entre su gente, entre sus hijos, entre su pueblo. Él no quiere ver inmundicia entre los creyentes. Por eso
en el establecimiento de la ley del leproso, Dios revela su beneplácito de que tener un pueblo santo, un pueblo limpio. En la vida práctica del creyente, en la vida espiritual de nosotros, si alguno se contamina de maldad, de pecado, cualquier tipo de inmundicia, la orden de Dios es: sé limpio. Sé limpio, santifícate. Ese es el mandato de Dios. Por eso Dios establece una ley para enseñarnos de que su voluntad es de que usted sea limpio, de que usted viva en santidad, de que usted sea santo. ¿Estamos entendiendo esto? Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. La santidad, siendo una ley establecida por Dios, todo aquel que tenga inmundicia en su ser tiene que sujetarse a la ley de Dios para que sea limpio. Toda persona inmunda, todo pecador, todo creyente que se contaminó de inmundicia tiene que sujetarse a la ley de Dios para que sea santificado en su obediencia a lo establecido por Dios. Ese es un punto muy importante. Sin sujeción, sin obediencia a la ley de Dios, no hay santificación. Por eso las personas, hermanos, que batallan más para sujetarse a la ley de Dios, a la palabra de Dios, son las personas más vulnerables a la inmundicia. Lo voy a decir de esta manera: los creyentes que les cuesta, que batallan para sujetarse a lo establecido por Dios, a la ley de Dios, a la ordenanza de Dios, son los creyentes más vulnerables a la inmundicia, a la maldad, al pecado. Porque el leproso, para que fuera limpio, tenía que sujetarse a la ley, tenía que obedecer a la ley, tenía que rendir su voluntad a la ley, tenía que someterse a la ley. Hoy el creyente, para que sea santo, tiene que rendir su voluntad a la palabra, a la ordenanza. El pecador, para que sea santo, tiene que sujetarse a la ley, tiene que obedecer a la palabra. Sin sujeción, sin obediencia a lo ordenado por Dios, no hay santificación. La ley de Dios para el leproso, entonces, comenzaba también reconociendo la autoridad del sacerdote. Ese es otro aspecto en este texto que quiero señalar. Aspecto número 2. El leproso tenía que reconocer la autoridad del sacerdote. Por eso el texto completo dice: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Ahí tenemos el segundo aspecto. Será traído al sacerdote por orden de Dios, para que esa persona leprosa comenzara el proceso de sanidad y santificación. Primero tenía que presentarse ante el sacerdote. En otras palabras, someterse al juicio de la autoridad de Dios. El sacerdote representa la autoridad de Dios. La persona del sacerdote tiene doble significado espiritual. Primero, el sacerdote representa a nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que todo pecador, para que sea limpio de toda inmundicia, tiene que reconocer la autoridad de Cristo en su vida. Ningún pecador puede ser limpiado si no se sujeta y reconoce el señorío de Cristo en su persona.
sin el reconocimiento del señorío de Cristo en la vida del pecador, no habrá santificación para su alma. No hay. No hay otra manera en que el pecador sea limpio. No hay otra forma aquel que es inmundo pueda ser limpiado si no reconoce el señorío de Cristo. Por eso el leproso tenía que pasar delante del sacerdote. Tenía que presentarse delante del sacerdote, reconociendo la autoridad de Dios en él. Segundo, el sacerdote representa la autoridad del sacerdocio eclesiástico de la iglesia. Y eso aplica al creyente. Cuando un creyente se llena de inmundicia, de maldad en alguna área de su vida, por alguna locura que cometió, por una fechoría, por alguna imprudencia, por alguna acción pecaminosa, para que ese creyente pueda ser restaurado en la santidad, tiene que reconocer la autoridad del sacerdocio de la iglesia. ¿Y quién es la autoridad del sacerdocio de la iglesia? El pastor, los diáconos, los líderes. Entonces, el segundo significado del sacerdote es el sacerdocio eclesiástico. En relación a los creyentes, toda acción pecaminosa en la vida del creyente tiene que ser juzgado por el liderazgo eclesiástico de la iglesia. De esta manera, el leproso era juzgado por el sacerdote. Así también el pecado es juzgado por Cristo. El pecador tiene que ser juzgado por Cristo. Y el creyente que comete pecado es juzgado por la iglesia para que sean limpiados y santificados. Cuando éramos pecadores, ¿quién nos juzgó? Cristo. Y su juicio fue a favor de nosotros, extendiendo su misericordia, nos perdonó, nos limpió, nos santificó, nos declaró justos. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz. Ahí el juicio de Cristo en relación al pecador. Pero cuando el creyente, hermanos, peca y es miembro de la iglesia, tiene que ser juzgado también. Su situación tiene que ser juzgada. Y ahí entra el sacerdocio de la iglesia. Versículo 3. Aquí hay otro detalle muy importante que yo quiero que meditemos y miremos por el Espíritu. Dice, y hablando del sacerdote, el que iba a juzgar al leproso, y saldrá fuera del campamento. Ponga ese detalle en su espíritu. Saldrá fuera del campamento y lo examinará. He ahí un aspecto muy importante. ¿Cómo podemos entender, discernir esta frase? Esta acción. El leproso no era juzgado públicamente. Mire qué detalle. No era juzgado, es más, ni dentro del campamento era juzgado. El campamento representa la congregación, representa al pueblo. Dice que el sacerdote salía fuera del campamento y allá afuera, de una manera personal, dice que examinaba y hacía juicio de aquel hombre que venía enfermo de lepra. Entendiéndolo de manera espiritual, el leproso era juzgado fuera del campamento, repito, con la intención de ver
que la plaga de lepra estuviera sana en el cuerpo de aquella persona. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? Lo que Dios está revelando es que toda obra de inmundicia tiene que ser examinada y juzgada para buscar la sanidad y la santidad en la vida del creyente. Pero el detalle que yo les estoy mostrando es que el sacerdote salía del campamento, no involucraba al campamento en relación al leproso, sino que fuera del campamento trataba aparte, de una manera personal, aparte, trataba el problema de lepra en la vida de aquella persona enferma. ¿Y qué es lo que podemos entender y aprender para nosotros como iglesia? Que el sacerdote saliera fuera del campamento y allá fuera del campamento de una manera personal trataba y juzgaba el problema de lepra en la vida de aquella persona enferma. Esto es una enseñanza muy importante, porque hay situaciones donde el liderazgo de la iglesia como autoridad de Dios representado en el sacerdote tiene que tratar aparte situaciones pecaminosas en la vida del creyente, sin involucrar a toda la congregación en el pecado de aquel creyente que se contaminó de maldad. Mire qué enseñanza, qué detalles, cómo Dios nos enseña. Hay situaciones pecaminosas en la iglesia, hermanos, que se tienen que tratar personalmente, como la situación tan humillante de este leproso, que el sacerdote lo sacaba, lo ponía aparte, no involucraba al campamento. En la vida práctica, en la vida eclesiástica, en la vida de la iglesia, hay situaciones pecaminosas que se tienen que tratar personalmente y juzgar el caso para buscar la santificación del creyente sin involucrar a toda la iglesia. Porque hay situaciones difíciles, hermanos, que producen humillación, que producen vergüenza, como aquel hombre leproso. No era expuesto a todo el campamento, no lo humillaban de más, de por sí ya ser leproso era una humillación, y que todavía en el campamento delante de toda la congregación, imagínense que el sacerdote a la vista pública le dijera: quítate la ropa, porque el leproso prácticamente se tenía que desnudar. Se tenía que desnudar, se tenía que quitar las prendas, el vestido, para que el sacerdote lo mirara si realmente la plaga ya había desaparecido. Entonces, en la vida práctica de la iglesia a veces se presentan situaciones, hermanos, que uno no puede hacerlo público. Hay creyentes, hermanos, que tienen ese pensamiento de que quisieran que uno avergonzara a todo mundo, todo aquel que cometa pecado fuera avergonzado públicamente. No se puede. Mire cómo Dios nos está enseñando la manera, el método de cómo restaurar, sanar, limpiar, purificar cualquier creyente que se haya llenado de maldad, representado en la lepra. Era la forma de cómo Dios había ordenado. Hay situaciones de inmundicia que se presentan dentro de las congregaciones, hermanos, tan fuertes, tan delicadas, que no se les puede dar explicación a todo mundo de lo que trae esa persona, de lo que trae, de aquella acción maligna que viene trayendo aquel creyente en su alma. Yo creo que esto nos debe de enseñar, nos debe de preparar como iglesia cómo lidiar con esas acciones inmundas, hermanos, representadas en la lepra de aquel creyente. Ese es un detalle que me llamó mucho la atención. Lo voy a leer otra vez en su contexto. Dice: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. ¿Y el sacerdote dónde estaba?
No, ¿dónde era su vida normal, ordinaria? ¿Dónde era su función del sacerdote? Dentro del campamento. Es más, en medio del campamento estaba el sacerdote, porque ahí estaba el tabernáculo de reunión. Y mire la manera de cómo tenía que lidiar con esta situación. El sacerdote, como autoridad de Dios, por orden de Dios, tenía que salir fuera del campamento y no exponer a ese pobre leproso públicamente delante de los demás. Lo mismo es en la vida espiritual de la iglesia. Amén. Dios nos ayude, tenga misericordia de nosotros, hermanos, y nos dé la sabiduría para poder seguir la revelación de su palabra, porque es la sabiduría más grande que podemos tener en la palabra. La manera de cómo lidiar con el pecado y la manera de cómo lidiar con aquel creyente que peca para buscar su restauración, su santificación. Amén, hermanos. La historia continúa, pero nos quedamos hasta aquí. Amén.